Dicen que hasta los matrimonios más admirados esconden grietas imposibles de reparar. Lo que casi nadie imagina es que Penélope Cruz y Javier Bardem, la pareja dorada del cine español, estuvieron a punto de firmar su final mucho antes de lo que se sabe. Lo que empezó como un romance digno de cuento de hadas, entre rodajes secretos y caricias robadas a la prensa, se vio tambaleado por una verdad que ambos juraron jamás confesar. Hoy, años después, se filtra lo que realmente sucedió, un secreto tan turbio que, de haberse hecho público en su momento, habría pulverizado no solo su amor, sino también la carrera impecable que ambos defendieron a capa y espada. Mientras todos los flashes se posaban sobre su complicidad en la alfombra roja, detrás de esas sonrisas perfectas se libraba una batalla silenciosa, celos, traiciones emocionales, y una obsesión que convirtió a Penélope en prisionera de su propia fama. Amigos cercanos aseguran que hubo una sola noche que cambió para siempre la forma en que Javier la miraba. Aquella confesión a media voz, entre lágrimas y reproches, se convirtió en la grieta más profunda de un matrimonio que parecía inquebrantable. En este relato, abriremos la puerta a la parte más desconocida de la historia de Penélope Cruz, su miedo a perderlo todo, la verdad que casi la destruye y cómo logró ocultarla para salvar la única parte de su vida que ningún Oscar ni director de cine podría reemplazar, su familia. Prepárense, porque lo que escucharán a continuación no es una simple biografía, es la versión que la prensa jamás pudo contar completa. Hasta hoy. Penélope Cruz Sánchez nació en Alcobendas, Madrid, en 1974, en un hogar modesto que jamás imaginó que se convertiría en la cuna de una estrella internacional. Su infancia estuvo marcada por el brillo de la televisión que la hipnotizaba cada tarde y por los comentarios de vecinos que la miraban bailar frente al espejo de un salón diminuto. Nadie, ni siquiera su madre, la peluquera del barrio, podía prever que aquella niña pasaría de imitar a Lola Flores a codearse con Pedro Almodóvar, Woody Allen y Ridley Scott. Desde sus primeros pasos en la televisión española, Penélope demostró que su magnetismo iba más allá de la cámara, era visceral, intensa y tenía una sensibilidad que la hacía única entre la generación de actrices que emergía en los 90. Pronto se convirtió en la musa imprescindible de Almodóvar, quien la moldeó como una figura trágica, sensual y magnética, capaz de sostener miradas y secretos sin pronunciar palabra. Con Jamón, compartió pantalla con un joven Javier Bardem, aún desconocido para Hollywood, dando inicio a un vínculo profesional que, contra todo pronóstico, germinaría en una relación amorosa años después. Mientras Penélope conquistaba Cannes y ganaba un Oscar por Vicky Cristina Barcelona, Bardem se transformaba en el monstruo interpretativo que todos querían en sus películas. Juntos se convirtieron en la pareja más poderosa del cine iberoamericano, una fusión de talento y discreción que parecía inmune a los escándalos que devoraban a otras estrellas. Pero tras esa imagen de pareja perfecta se escondía la presión constante de la industria, la obsesión de los paparazzi, las tentaciones de Hollywood y, sobre todo, una sombra del pasado que Penélope arrastraba consigo como una maleta sin fondo. Muchos creen que la ruptura casi inevitable comenzó durante el rodaje de Loving Pablo, cuando revivieron la historia de amor entre Virginia Vallejo y Pablo Escobar, interpretados por ellos mismos. Fue durante aquellas intensas escenas que la barrera entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente difusa. Testigos del set aseguran que Penélope, a pesar de su profesionalismo, se perdió emocionalmente en un personaje que la obligó a revisitar heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Pero el verdadero detonante de la crisis no estaba en un guión de cine, sino en un secreto enterrado años atrás, cuando Penélope aún era la joven actriz que buscaba abrirse paso en el implacable mundo de Hollywood. Un nombre, una aventura, una decisión desesperada. Y una confesión hecha en el peor momento posible. Bardem, hombre de carácter explosivo y silencios prolongados, no soportó aquella revelación y, durante semanas, desapareció de casa sin dejar rastro. El círculo cercano mantuvo el pacto de silencio. Ningún periodista se atrevió a tirar de la cuerda por miedo a vetos y demandas. Sin embargo, los rumores siempre existieron,
reuniones tensas con abogados, discusiones interminables detrás de puertas cerradas y una reconciliación que, dicen, se debió más a la llegada de su primer hijo que a un perdón sincero. El tiempo pasó, las películas siguieron llegando, las alfombras rojas continuaron desplegándose a sus pies, pero los ojos de ambos revelaban que algo se había quebrado para siempre. Aún así, optaron por guardar las apariencias. Para Penélope, era impensable permitir que aquel detalle íntimo se convirtiera en carnada para los medios que tantas veces la habían devorado viva. Para Bardem, era cuestión de orgullo, nadie sabría jamás que había considerado firmar el divorcio y desaparecer de ese cuento de hadas fabricado para los flashes. En este punto, todos creían conocerlos, la pareja ideal, los padres perfectos, los actores de prestigio. Pero lo que ignoraban era que, bajo la alfombra roja, se escondía una verdad tan brutal que, de hacerse pública, reescribiría para siempre la narrativa de amor y éxito que ambos construyeron durante más de 2 décadas. Cuando Penélope Cruz empezó a soñar con Hollywood, apenas hablaba inglés. Fue Pedro Almodóvar quien la convenció de que su talento trascendería cualquier idioma, y no se equivocó, pronto la madrileña se convirtió en la española más deseada por los directores internacionales. Con cada papel, su rostro se tatuaba en la memoria colectiva, desde la inocente Sofía en Denelaska junto a Tom Cruise, hasta la sensual María Elena en Vicky Cristina Barcelona, papel que le dio su primer y único Oscar. Pero ese ascenso imparable tenía un precio. Tras cada sonrisa para los fotógrafos, Penélope cargaba con rumores persistentes, romances con compañeros de reparto, envidias de colegas, supuestas traiciones y un temperamento difícil de manejar. La prensa rosa la perseguía incluso al otro lado del Atlántico, rebuscando entre su basura emocional cualquier indicio de una caída. Por su parte, Javier Bardem, igual de reservado, evitaba hablar de su vida privada. Decía que la intimidad era sagrada, pero ese hermetismo alimentaba la curiosidad. Cada beso robado en público, cada aparición inesperada juntos, disparaba titulares que pintaban su historia como un cuento de hadas moderno. Lo que pocos sabían es que, detrás de esa narrativa romántica, se gestaba una bomba de tiempo. El incidente que casi lo destruyó todo comenzó como un simple rumor en un rodaje europeo. Durante la filmación de una producción independiente, Penélope mantuvo una relación cercana, demasiado cercana, decían algunos, con un famoso actor norteamericano, que por respeto aún se omite en los medios. Según voces anónimas del set, la química entre ellos era palpable, incluso fuera de cámara. No hubo fotos ni pruebas concluyentes, pero el cuchicheo llegó a Bardem en forma de susurro venenoso durante una cena en Cannes. El actor, conocido por su carácter volcánico, enfrentó a Penélope en su habitación de hotel. Hubo gritos, portazos y lágrimas. Aquella noche, dicen, fue la primera vez que la pareja discutió sobre separación. Para Penélope, todo era un malentendido inflado por la envidia, para Bardem, una traición imperdonable. Lo que él ignoraba era que, años atrás, en sus inicios en Los Ángeles, Penélope había cometido un error que nunca tuvo el valor de confesarle. Ese error no era otro que una aventura fugaz con un productor casado, hombre influyente que supuestamente la ayudó a conseguir audiciones clave. Un secreto tan bien guardado que ni sus amigos más íntimos se atrevían a preguntarle. Durante años, lo enterró bajo su éxito. Pero cuando Bardem la acusó de infidelidad, ella, acorralada por la culpa y la presión, soltó aquella verdad que él jamás debía oír. Fue como encender fuego en un cuarto lleno de gasolina. Después de aquella confesión, Bardem se refugió en su círculo de confianza. Se marchó a rodar a otro país, cortó toda comunicación y solo pidió una cosa: privacidad total. La prensa, ignorante de la tormenta interna, se limitaba a especular con agendas de rodaje y rumores de nuevos proyectos. Solo sus amigos sabían la verdad, la pareja se tambaleaba al borde del abismo. Durante meses, las negociaciones para un posible divorcio avanzaron en la sombra. Penélope, desesperada por salvar su familia, rechazó rodajes y se concentró en cuidar de su hijo recién nacido.
Para ella, perder a Bardem significaba reconocer ante el mundo su fragilidad, algo que nunca estuvo dispuesta a permitir. El clímax llegó con un ultimátum: o reconstruían su matrimonio desde cero, bajo nuevas reglas y con todo sobre la mesa, o firmaban el divorcio sin más ruido. Bardem, hombre de honor y celoso de su vida privada, aceptó una tregua, pero puso condiciones que cambiaron la dinámica para siempre. Desde entonces, se convirtieron en la pareja hermética que todos conocen hoy, sin entrevistas sobre su relación, sin confidencias innecesarias, sin margen para fisuras públicas. Lo que nadie imaginó es que, tras esa decisión, Penélope se vio obligada a renunciar a papeles que podrían haber marcado su carrera para siempre. Rechazó propuestas de Hollywood para rodar más cerca de casa, priorizó la familia por encima de la ambición y se convirtió en la guardiana de un amor que casi muere devorado por un secreto que, hasta ahora, permanecía oculto. Así, la pareja sobrevivió. Pero, ¿a qué costo? Detrás de cada premio, cada discurso, cada retrato familiar impecable, persiste la pregunta: ¿qué tan fuerte es un matrimonio que necesita ser protegido a base de silencios y verdades a medias? La noche en que Penélope soltó aquella verdad prohibida quedó grabada para siempre en su memoria. Fue en una habitación de hotel en París, después de una gala donde, irónicamente, los habían premiado como la pareja más influyente del cine europeo. Mientras las cámaras capturaban besos y miradas cómplices, detrás de la puerta todo era un naufragio. Javier, con el traje aún puesto y la rabia bailándole en las venas, escuchó de labios de Penélope lo que durante años había intuido, pero nunca quiso enfrentar: que no todo en su meteórico ascenso había sido limpio, que hubo un hombre que abrió puertas que tal vez se habrían cerrado de no mediar favores disfrazados de afecto. El silencio fue brutal. Ni un grito, ni una lágrima. Solo esa distancia fría que no necesita palabras para doler. Penélope, devastada, supo en ese instante que su matrimonio pendía de un hilo tan frágil como su reputación. Para el mundo seguía siendo la reina morena de la gran pantalla, pero en ese cuarto era apenas una mujer que temía perder al único hombre que había amado de verdad. Lo más doloroso no fue el secreto, sino la forma en que los medios comenzaron a husmear. Algún asistente indiscreto filtró que Bardem había abandonado el set de Skyfall, donde iba a interpretar a Silva, durante unos días. La prensa británica lo atribuyó a un ataque de estrés, pero la verdad era otra: Bardem estaba roto. Su personaje, un villano calculador, contrastaba con la furia real que devoraba su calma. Se encerró en un hotel de Londres, sin contestar llamadas, mientras su equipo de abogados preparaba las condiciones para una separación silenciosa, sin escándalos mediáticos. Penélope, por su parte, se refugió en su familia. Su madre, Encarna, se convirtió en su escudo. La actriz canceló compromisos, dejó rodajes en pausa y apenas salía de casa. Los paparazzi la perseguían hasta la puerta de su ginecólogo, especulando un segundo embarazo que nunca existió. La presión era insoportable, pero ella se mantuvo en pie, alimentada por la única certeza de que, si hablaba a la prensa, perdía todo. Almodóvar, uno de sus pocos confidentes, intervino como mediador. En una conversación privada, se dice que convenció a Bardem de que, a pesar de la traición pasada, Penélope seguía siendo la mujer más leal que jamás conocería. Fue Pedro quien organizó un encuentro secreto en su casa, sin periodistas, sin asistentes, solo ellos dos, cara a cara, con la promesa de reconstruirse o despedirse para siempre. Ese reencuentro no fue mágico ni romántico. Fue brutal. Hubo llanto, reproches, confesiones de ambos lados y, sobre todo, una negociación emocional. Bardem aceptó quedarse, pero puso una regla de oro: jamás volverían a mencionar aquel nombre, jamás se concederían entrevistas sobre su vida privada, jamás volverían a mezclar su intimidad con el negocio. Fue su forma de perdonar sin olvidar. El entorno de ambos firmó acuerdos de confidencialidad. Nadie, hasta hoy, ha hablado abiertamente de aquella traición. Quien lo hizo,
terminó perdiendo contratos con productoras españolas vinculadas a Bardem. La prensa internacional intentó pescar algo durante años, pero nunca hubo pruebas, solo rumores que se apagaban con demandas millonarias. Mientras tanto, para el público, todo era felicidad, nuevos proyectos, hijos sonrientes, vacaciones familiares filtradas en revistas de lujo. La pareja supo jugar el juego de la fama, mostraron lo justo, guardaron lo imprescindible. Para Penélope, el precio de callar fue su propia libertad creativa. Perdió papeles en Hollywood por negarse a rodar durante los meses críticos de su reconciliación. Dicen que rechazó un papel principal en una secuela de Pirates of the Caribbean por no alejarse de casa. El tiempo hizo lo suyo, suavizó heridas, fortaleció su unión, pero nunca borró el eco de aquella confesión. Hoy, cuando posan juntos en festivales y premios, sus ojos se cruzan con un código que solo ellos entienden. Para algunos, amor eterno, para otros, un pacto silencioso sostenido por culpas y silencios. Y la prensa, siempre voraz, jamás pudo contar esta versión completa. Hasta ahora. Porque la historia de Penélope y Javier no es solo una de glamour y premios. Es la de dos artistas que, entre escándalos silenciados y verdades no contadas, eligieron salvarse mutuamente, aunque eso implicara cargar para siempre con un secreto capaz de destruir lo que con tanto esfuerzo construyeron. En Escándalo Total creemos que la historia de Penélope Cruz y Javier Bardem no debe entenderse como la caída de un mito romántico, sino como la confirmación de algo que muchos olvidan: detrás de cada pareja que idealizamos, existen grietas humanas, secretos y batallas que no aparecen en las portadas de revistas. Lo que diferencia a Penélope y Javier de tantas otras estrellas que se consumieron en medio de sus propios escándalos, es la decisión consciente de proteger lo único que no querían ver reducido a titulares sensacionalistas: su familia. Muchos podrían juzgarla por aquel error de juventud, podrían acusarla de hipocresía o de haber traicionado la confianza de quien la amaba. Pero, ¿quién de nosotros no ha tomado decisiones precipitadas, presionado por el miedo y la ambición? Penélope Cruz nunca fue perfecta, y quizás en esa imperfección radica el magnetismo que sigue cautivando a directores y público. Su fuerza no reside solo en su belleza o en su capacidad interpretativa, sino en haber sobrevivido a un sistema implacable que devora mujeres jóvenes y talentosas. Javier Bardem, por su parte, demostró que el amor no siempre es ternura y flores. A veces es silencio, rabia contenida, negociaciones íntimas y acuerdos que jamás se confiesan. Quienes lo conocen bien aseguran que su carácter fuerte, casi indomable, fue clave para mantener a raya a los carroñeros de la prensa y para impedir que la herida se hiciera pública antes de tiempo. En este canal no pretendemos ensalzar ni condenar a nadie. Solo queremos que, quienes aman el cine, comprendan que la vida de sus ídolos no es un guión escrito por algún genio de Hollywood, sino un cúmulo de decisiones imperfectas que a veces encuentran redención y a veces no. La historia de Penélope y Javier podría haberse convertido en uno de los divorcios más sonados de Europa, destruyendo dos carreras que representan lo mejor del talento hispano en el mundo. Y sin embargo, aquí están, más reservados, más conscientes, tal vez más frágiles, pero juntos. ¿Fue justo para Bardem? ¿Fue valiente de parte de Penélope? Eso solo ellos pueden responderlo. Lo que sí está claro es que su legado profesional permanece intacto, su química en pantalla sigue fascinando, su influencia inspira a toda una nueva generación de actores españoles, y su discreción se ha convertido en un muro casi inexpugnable para los que sueñan con lucrarse de su dolor. Ahora queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que este secreto debería haberse sabido antes? ¿Piensan que Bardem hizo bien en perdonar? ¿O que Penélope, al confesarlo, demostró un coraje que pocas estrellas se atreverían a exhibir? Este es un espacio para compartir pensamientos sin filtros, porque cada historia tiene matices que solo ustedes, nuestra audiencia fiel, saben descifrar. Al final, más allá de juicios morales, queda una lección que debería resonar en todos: el éxito no inmuniza contra el error,
la fama no protege del remordimiento y el amor verdadero, si es que existe, sobrevive incluso a la verdad más dolorosa. Hay historias que nacen para brillar bajo el foco de los flashes, y otras que prefieren esconderse en las sombras de una habitación silenciosa. La de Penélope Cruz y Javier Bardem pertenece a ambas categorías, un cuento de hadas contado en los cines de todo el mundo y, al mismo tiempo, una tragedia doméstica que solo ellos conocen de verdad. Hoy, cuando la vemos desfilar sobre la alfombra roja, envuelta en alta costura y rodeada de sus hijos, cuesta imaginar que alguna vez temió perderlo todo por un secreto maldito. Cuesta aún más creer que, en una industria que devora escándalos como golosinas, este haya permanecido enterrado durante tantos años. Quizá porque no hay guión más convincente que el que se escribe a puerta cerrada, sin testigos, sin prensa, sin declaraciones oficiales. Mientras Hollywood celebraba sus premios, mientras los fans discutían sobre cuál sería su próximo papel junto a Bardem, ellos luchaban a solas contra la duda, la desconfianza y ese eco incómodo que siempre regresa cuando se apagan las cámaras. ¿Vale la pena salvar lo que se ha roto? ¿O es mejor dejarlo morir en silencio? Penélope lo apostó todo. Renunció a papeles, a contratos millonarios y a la oportunidad de ser aún más grande en Estados Unidos, todo por custodiar la frágil paz de su hogar. Bardem, hombre de instintos volcánicos, eligió la calma y el perdón. Y juntos, sin aspavientos, levantaron un muro infranqueable hecho de silencios y miradas cómplices que solo ellos saben leer. Hoy, años después, esa grieta sigue ahí, invisible para los fotógrafos, evidente para quienes saben mirar más allá del brillo de sus sonrisas. Quizá nunca sepamos toda la verdad, ni falta que hace. Porque algunas verdades son demasiado humanas para exponerlas sin destruir algo en el camino. Si algo nos deja esta historia es la certeza de que, detrás de cada mito, de cada pareja de revista, late la misma fragilidad que cualquiera de nosotros esconde en la penumbra de su habitación. Penélope Cruz y Javier Bardem no son intocables. Son, simplemente, dos personas que decidieron quedarse cuando todo indicaba que lo más fácil era huir. Y ahora, ustedes también lo saben. Algunas historias nunca debieron salir a la luz. Pero ahora, forman parte de ustedes, como un secreto susurrado al oído en plena madrugada. Un secreto que, de alguna forma, hace que la próxima vez que vean a Penélope Cruz sobre una alfombra roja, sonrían sabiendo que detrás de su mirada serena se esconde una mujer que, a pesar de todo, sobrevivió a su propia verdad.